Catalina la Grande no solo gobernó Rusia, la poseyó con el cuerpo y con el miedo. Mantuvo una red dedicada a reclutar jóvenes para su cama, muchos apenas salidos de la adolescencia. Los usaba, los premiaba o los borraba. Cada encuentro era un acto de dominio. Cada amante, una pieza sacrificable. Fuera del dormitorio, su crueldad fue igual de sistemática. Torturas, ejecuciones, censura, desapariciones. Castigó con sangre cualquier amenaza. Gobernó sin remordimientos. Tomaba lo que quería y destruía lo que no le servía. Esta historia revela su verdadero reinado, no el que figura en los retratos. El cuerpo yace en silencio. Sobre el mármol húmedo de una celda abandonada, la figura de Pedro III reposa rígida, sus ojos entreabiertos, congelados en una expresión de sorpresa perpetua. Bajo el cuello almidonado de su camisa hay un hematoma morado, cuidadosamente ocultado. El informe médico que circulará en las semanas siguientes no mencionará nada al respecto. La causa oficial: hemorroides inflamadas. Una explicación grotesca, casi burlesca, que apenas logra enmascarar el hedor a traición que envuelve el cadáver. Pedro no murió como zar, murió como un estorbo. Y Catalina, su esposa, extranjera, mujer y sin corona legítima, emerge al día siguiente como la nueva emperatriz del Imperio ruso, respaldada por bayonetas y vítores nerviosos. El pueblo no pregunta, el pueblo obedece. ¿Catalina ordenó el asesinato? ¿Fue cómplice? ¿O simplemente observó desde las sombras? La historia no lo dice claramente, pero los muros de Ropsha, el palacio donde murió Pedro, aún parecen oprimir con la memoria de gritos apagados. Catalina no nació en Rusia y, sin embargo, comprendió el alma del imperio mejor que cualquier Románov. Nacida como Sophie von Anhalt-Zerbst, hija de un noble menor prusiano, fue prometida a un joven gran duque ruso, el torpe y frágil Pedro Fyodorovich, por razones más políticas que sentimentales. Pedro nunca entendió el poder que sostenía. Catalina sí. Mientras él jugaba con soldados de plomo y repetía discursos en alemán sobre Federico II de Prusia, ella tejía alianzas en los pasillos de San Petersburgo. Su inteligencia era como una daga, invisible, afilada, letal. Supo seducir a quienes importaban, incluidos los hermanos Orlov, soldados carismáticos, rudos, envueltos en rumores de violencia. Grigori Orlov, su amante. Alexei Orlov, su ejecutor. En junio de 1762, mientras Pedro se encontraba en su palacio de descanso, Catalina se adelantó con decisión quirúrgica. El 28 de junio, apareció en público vestida con uniforme de coronel de la Guardia Imperial. Se dirigió a las tropas, leyó un manifiesto y fue proclamada emperatriz por aclamación. Pedro, al recibir la noticia, no opuso resistencia, abdicó y pidió regresar a su tierra natal. No se le concedió el favor. El zar depuesto fue trasladado al palacio de Ropsha. Durante días no se permitió la entrada a médicos ni diplomáticos. Solo Alexei Orlov cruzaba el umbral. El 6 de julio, la noticia circuló con rapidez. Pedro había muerto repentinamente. La versión oficial hablaba de cólicos, fiebre, colapso intestinal. Los documentos de la época, sin embargo, cuentan otra historia. Cartas privadas entre miembros de la nobleza sugieren que Pedro fue asesinado a golpes, estrangulado con un pañuelo, quizás incluso obligado a ingerir veneno. Las manos ejecutoras fueron las de Alexei, pero nadie duda de que Catalina lo supiera. Algunos creen que lo ordenó, otros que simplemente lo permitió. Para Catalina, la muerte de Pedro no fue una tragedia, fue una corrección histórica. Días después, se realizó una ceremonia discreta. El ataúd estaba cerrado. Se prohibió a los asistentes ver el cuerpo.
Catalina guardó luto con decoro contenido, pero su tono en los decretos reales no dejaba lugar a la duda. El pasado había sido corregido, y el futuro debía construirse bajo su nombre. El informe forense, cuidadosamente redactado, indicaba como causa de muerte una hemorragia interna causada por una inflamación perianal grave, una fórmula quirúrgica para ocultar el crimen. Pero el asesinato de Pedro no fue solo una eliminación política, fue un acto simbólico. Un hombre débil, inútil para el trono, removido como si fuera una pieza dañada en el engranaje del poder. Catalina no buscaba simplemente gobernar, buscaba borrar cualquier sombra que la hiciera depender de otro. Donde no pudo reinar como esposa, reinó como verdugo. Así empezó el reinado de Catalina la Grande, no con la gloria de un linaje, sino con el silencio de un cadáver no llorado. Y con ello, Rusia entró en una nueva era. Una era que parecía luminosa en la superficie, pero que, en sus cimientos, olía a sangre reciente. La habitación está cerrada. No hay ventanas. Solo un aroma espeso a incienso, almizcle y sudor. Un joven noble, de no más de 20 años, permanece de pie. Está desnudo. Tiembla. Una sirvienta le aplica perfume con pinceles finos, como si preparara una ofrenda. Del otro lado de un biombo de seda bordado con pavos reales dorados, la emperatriz espera en silencio. No se trata de un encuentro romántico. Es un examen, una ceremonia, un pacto desigual. La puerta se abre y cierra detrás de él con un chasquido sordo. Nadie lo verá salir. ¿Qué papel jugaba el sexo en el reinado de Catalina la Grande? ¿Era deseo, necesidad o instrumento de poder? La respuesta yace en archivos destruidos, memorias censuradas y rumores que, pese a todo, nunca murieron. Catalina no fue una viuda triste ni una reina solitaria. Fue una devoradora lúcida, una estratega erótica que usó la carne como se usa una espada, sin culpa, sin miedo, sin pausa. A lo largo de su reinado, Catalina tuvo más de una docena de amantes oficiales. Algunos eran nobles destacados, otros, simples objetos bellos encontrados por una red cuidadosamente mantenida de sirvientes, los llamados catadores de amor. Estos sirvientes viajaban en secreto, frecuentaban academias militares, salones de baile e incluso villas rurales, seleccionando jóvenes por su apariencia, salud, discreción y obediencia. Una vez aprobados, eran instruidos en protocolos cortesanos y luego presentados a la emperatriz en encuentros privados. Era un proceso que mezclaba selección natural y perversión institucionalizada. Los rituales sexuales de Catalina no fueron orgías descontroladas ni bacanales romanas, al menos no en su forma superficial. Fueron actos privados, simbólicos, donde se afirmaba su supremacía. Ella era la soberana, el amante era un súbdito, una figura moldeable. A algunos les asignaba tareas más allá del lecho, servían como asesores, emisarios diplomáticos o informantes dentro del palacio. A otros, simplemente los recompensaba con tierras, títulos, joyas o pensiones vitalicias, antes de ser reemplazados sin ceremonia. Para Catalina la intimidad era una herramienta más del tablero político. Uno de estos elegidos fue Platón Zubov, un joven de 22 años que llegó a convertirse en su favorito supremo cuando ella tenía más de 60. De rostro angelical y mirada hueca, Zubov fue elevado al pináculo del poder, controlando audiencias, firmando decretos, nombrando ministros. Era un amante, sí, pero también era un ventrílocuo de la voluntad imperial y un eco de la decadencia final de la corte. El escándalo se filtró en las embajadas europeas, donde Catalina ya era objeto de comentarios lascivos. Algunos cronistas la comparaban con Mesalina, otros con Salomé. La zarina no se defendía, no lo necesitaba.
Ella dictaba. Los demás murmuraban. Tras su muerte en 1796, comenzó a circular una historia grotesca. Catalina había fallecido durante un acto sexual con un caballo. Según el mito, había mandado construir una estructura mecánica para consumar la unión, pero el animal la aplastó accidentalmente. La verdad fue otra. Sufrió un derrame cerebral en sus aposentos y murió al día siguiente. Sin caballos, sin escándalo, solo con la sangre detenida en el cerebro de una mujer anciana, sola y aún poderosa. Pero el mito persistió. ¿Por qué? Porque es más fácil destruir una mujer poderosa con imágenes de perversión que con argumentos históricos, porque su poder, basado en inteligencia, voluntad y sexualidad activa, era inaceptable para una Europa masculina, clerical, conservadora. No hay evidencia de rituales con animales. No hay documentos que respalden orgías bestiales, pero sí hay pruebas del apetito, del uso calculado del deseo, del placer convertido en trono. El sexo fue su cetro invisible, y todos los que lo sostuvieron terminaron rotos. Muchos de sus amantes, una vez alejados, terminaron en el olvido, la locura o el suicidio. Otros intentaron traicionarla y desaparecieron. No era una amante romántica, era una emperatriz que también gobernaba en la cama. En las memorias que dejó, Catalina nunca negó sus relaciones. Tampoco las justificó, porque no necesitaba hacerlo. Era dueña de su cuerpo, su corte y su destino. Pero su legado quedó contaminado, no por lo que hizo, sino por lo que otros decidieron imaginar que hizo. Y así, bajo la piel de la gran reformadora, late el mito de una mujer insaciable, cruel en el amor, imperial en la cama. No importa cuánto oro tenga el trono. Cuando se sienta una mujer, el mundo aún tiembla ante la posibilidad de que, en el fondo, esté disfrutando demasiado. El aire huele a grasa quemada y piel carbonizada. En el centro de una aldea rusa, 4 cuerpos cuelgan de un travesaño improvisado. 2 de ellos son mujeres. Bajo los pies el barro está teñido de rojo. Un tambor resuena en la distancia, marcando el paso de los soldados. Uno de ellos arranca un diente de oro del cadáver con la punta de su cuchillo. Año 1774. El imperio ruso arde por dentro. Una voz se alza en las estepas. Yo soy Pedro III, el zar legítimo. He vuelto del más allá para vengarme de los usurpadores. No es un noble ni un general. Es un cosaco. Se llama Yemelián Pugachov, pero su rostro, semejante al del zar muerto, y su discurso mesiánico arrastran a miles de campesinos desesperados. Catalina lo observa desde San Petersburgo y ordena preparar el fuego. La rebelión de Pugachov no fue solo una revuelta de campesinos hambrientos. Fue un terremoto político. Los siervos, hartos de impuestos abusivos y de nobles corruptos, vieron en el falso zar una última esperanza. Se levantaron aldeas enteras, masacraron oficiales, liberaron presos y tomaron fortalezas. En algunos pueblos, instalaron gobiernos improvisados en nombre del Pedro resucitado. Durante casi un año, el sur del imperio se convirtió en un territorio autónomo, fuera del control imperial. La nobleza entró en pánico. Las cartas llegaban a la corte con una sola palabra escrita en tinta roja: sangre. Catalina no respondió con filosofía. Respondió con acero. Envió al general Suvorov con órdenes directas: arrasar sin misericordia, no capturar, no negociar, no interrogar, solo aniquilar. Las ejecuciones se multiplicaron. Cuerpos decapitados en plazas públicas. Empalamientos que duraban horas como espectáculo para educar al pueblo. Madres obligadas a mirar la ejecución de sus hijos antes de ser asesinadas. Los informes oficiales evitaban los detalles.
pero en los márgenes de algunos documentos aún conservados aparecen anotaciones que revelan la verdad. Quema total. 57 ajusticiados. Ningún sobreviviente útil. Pugachov fue finalmente traicionado por sus propios seguidores. Fue capturado, encadenado y trasladado a Moscú en una jaula de hierro. Catalina ordenó que no se le permitiera hablar en público. Temía no sus palabras, sino la posibilidad de que aún lo escucharan. El 21 de enero de 1775, Pugachov fue decapitado públicamente en la plaza Bolotnaya. Su cabeza fue expuesta en una jaula oxidada durante semanas como advertencia silenciosa a todo el imperio. La emperatriz, en su palacio, no celebró ni lamentó. Simplemente anotó en sus documentos: asunto resuelto. Pero el eco de esa rebelión quedó incrustado en los huesos del campesinado ruso. La represión no trajo paz, sino obediencia nacida del miedo. Catalina había mostrado su rostro más real, no el de la mecenas, sino el de la matriarca cruel que exige silencio, no lealtad. En sus memorias, redactadas años después, Catalina se refiere al levantamiento como un movimiento vulgar, fruto de la ignorancia. No menciona a Pugachov por nombre. No lo necesita. Ya ha sido reducido a cenizas, como miles más. La zarina ilustrada escribía a Voltaire sobre progreso y civilización, mientras firmaba órdenes de ejecución en masa con la misma pluma. No hay contradicción, solo pragmatismo imperial. Ella no conquistaba con espadas. Ella mandaba cortar las cabezas y seguir con la sinfonía. Un noble desaparece. Su carruaje regresa vacío al amanecer. Su casa es sellada por oficiales. Sus criados interrogados. Su nombre eliminado de las listas del Senado. No hay juicio. No hay acusación. Solo un susurro entre las paredes del Palacio de Invierno. Habló más de la cuenta. Un día después, su retrato es retirado de la galería familiar. Una semana más tarde, un desconocido ocupa su asiento en la corte. ¿Quién vigila a los que sirven a la emperatriz? ¿Qué ocurre tras las puertas que no figuran en los planos oficiales? Durante el reinado de Catalina II, la censura no era solo un instrumento ideológico. Era una forma de control existencial, y el espionaje, una extensión de su presencia. Incluso donde ella no estaba, su voluntad se sentía, como el frío de los muros en invierno. Catalina, aunque admiradora de la Ilustración, no creía en la libertad de pensamiento como principio incondicional. Creía en el pensamiento útil, en la palabra que reforzaba el orden, en la filosofía como ornamento del poder, no como amenaza a su estabilidad. Mientras mantenía correspondencia con Voltaire, Diderot y Grimm, ordenaba la revisión de libros, cartas y discursos dentro del imperio. Se fundó un cuerpo secreto encargado de interceptar mensajes, vigilar a nobles sospechosos e infiltrar las academias y las imprentas. Muchos pensadores rusos, poetas, científicos, reformistas, desaparecieron lentamente del espacio público. Algunos fueron exiliados, otros encarcelados sin juicio. Los más desafortunados fueron enviados a monasterios convertidos en prisiones, donde murieron sin firma ni lápida. Las bibliotecas se limpiaron. Los textos críticos fueron retirados, quemados o reescritos. La censura no era solo política, era estética. Se corregían incluso las palabras que sonaban demasiado libres. Los embajadores extranjeros eran espiados sistemáticamente. Catalina no confiaba en sus aliados ni en sus amantes. Cartas personales eran abiertas, reescritas y devueltas selladas. Algunos emisarios nunca notaban la diferencia. Incluso dentro del Palacio de Invierno, había pasadizos desde donde se escuchaban las conversaciones en los salones privados. Las paredes no eran solo decorativas, eran oídos,
y cada palabra se almacenaba, esperaba, se activaba cuando el momento era propicio. En un episodio documentado, una editorial clandestina en Moscú fue descubierta tras un poema anónimo que circuló entre estudiantes. El autor, nunca identificado con certeza, fue arrestado junto a toda su familia. Fueron enviados a Siberia. Su destino se pierde en las nieves. La ley no hablaba de censura, hablaba de preservación del orden. Y Catalina se consideraba su guardiana absoluta. En los últimos años de su vida, Catalina ya no confiaba en nadie. Los informes de vigilancia llegaban cada mañana, incluso sobre sus propios hijos, ministros, amantes. En algunos casos, ella misma corregía las transcripciones de interrogatorios. En otros, ordenaba que los espías fueran espiados. Algunos de sus favoritos murieron en sus propios aposentos, sin señales de violencia, pero con mensajes ambiguos sobre su lealtad. No hubo escándalos, solo silencio. Catalina no necesitaba demostrar justicia, necesitaba mantener el control. Uno de sus ayudantes más cercanos escribió en su diario: «El miedo aquí no es al castigo, es al olvido repentino. Un día existes, al otro no has sido». Así funcionaba el terror ilustrado. No como látigo, sino como niebla. No hacía falta que Catalina gritara. Ella no gobernaba con furia, sino con vigilancia. No necesitaba que todos la amaran, solo que todos supieran que los estaba mirando. En su palacio no había ecos, porque todas las voces estaban ya silenciadas. La sala está iluminada con velas encendidas, a plena luz del día. Las cortinas permanecen cerradas. En las paredes, espejos deforman los reflejos de cuerpos que ya no están. Un sillón de terciopelo, oscuro por la sangre seca en su costura, descansa junto a una mesa con restos de licor, tinta y un pañuelo rasgado. Nadie habla de lo que sucede tras esas puertas, pero todos saben que hay habitaciones en el Palacio de Invierno que no figuran en los planos oficiales. Pasillos donde los diplomáticos no eran bienvenidos. Corredores por los que se deslizaban los favoritos nocturnos. Cámaras donde lo público y lo privado se confundían con perversa naturalidad. ¿Qué ocurría realmente en la corte de Catalina cuando los emisarios se retiraban? No era diplomacia, no era arte, era algo más antiguo y más oscuro. El Palacio de Invierno, símbolo del esplendor imperial, fue también un santuario de excesos y perversiones institucionalizadas. Bajo los techos decorados con frescos mitológicos, se celebraban banquetes interminables, cenas de 12 horas, con vinos franceses, música en vivo y platos exóticos servidos por esclavos tártaros vestidos como dioses griegos. Pero no era solo comida. Al caer la noche, las puertas de ciertas salas se cerraban. Solo unos pocos podían entrar. Los seleccionados no eran los más nobles, sino los más obedientes, los más bellos, y a veces los más vulnerables. Se hablaba de juegos con apuestas macabras, desafíos entre cortesanos donde se ofrecían favores políticos a cambio de gestos humillantes o actos impensables. Algunos rumores hablaban de apuestas con partes del cuerpo humano, compradas a criminales ejecutados. Había música, pero también gritos. Los pasadizos ocultos no llevaban a bibliotecas, sino a salas sin ventanas, con muros acolchados y puertas gruesas. Un sirviente, anónimo y desaparecido meses después, dejó un testimonio parcial. Vi un noble atado a un trono invertido. Ella lo observaba en silencio mientras otros se turnaban en juegos que no entendí. Me ordenaron limpiar sin hablar. Después, todo fue quemado. Catalina no participaba siempre, pero orquestaba. A veces observaba, a veces premiaba, a veces simplemente dejaba hacer, con la indiferencia de quien sabe que el exceso es otra forma de poder. Los favoritos que mejor la entretenían, en cama o en corte,
eran recompensados con feudos, joyas, títulos. Los que fallaban desaparecían, no por venganza, sino por aburrimiento. El aburrimiento, para Catalina, era peor que la traición. Cuando Catalina murió en 1796, el Palacio de Invierno se volvió súbitamente más frío. Se ordenó revisar sus aposentos. Muchos documentos fueron quemados o desaparecieron sin dejar rastro. Algunas habitaciones fueron selladas para siempre, otras redecoradas para borrar lo que alguna vez sucedió dentro. Las estatuas fueron cubiertas con paños, las camas incineradas, los espejos retirados, pero el olor persistía, no a perfume ni a incienso, sino a algo más denso, más antiguo, una mezcla de sudor, miedo, ambición y lujuria apenas contenida. Catalina fue enterrada con todos los honores, despedida como emperatriz, mecenas, reformadora. La historia oficial cerró las puertas del escándalo con firmeza, pero los muros del palacio, como piedras que han escuchado demasiado, siguen murmurando lo que la historia calló. Murió como emperatriz, pero su palacio, aún cerrado, sigue oliendo a secretos no contados.